¿Cuál es el inicio para empezar a pensar como pintor? ¿Dónde está ese génesis que nos introduce en el lenguaje pictórico? ¿Cómo pasar de la línea a la mancha y de la mancha a la línea? ¿Cómo afrontar un proyecto desde el principio? ¿Cómo podemos hacer un dibujo pictórico? ¿Cuál es el inicio para ¿Dónde empezar está ese a pensar génesis cómo que nos pasar de la introduce línea a en la el mancha? lenguaje? ¿Cómo podemos hacer un a la dibujo? línea? ¿Cómo afrontar un pictórico? proyecto desde el principio? Quédate y charlaremos un rato en torno a todas estas preguntas y más mientras hacemos un dibujo y lo resolvemos. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Díaz Sicuy. Bienvenidos al Pintor de las Mil Caras. Esta es una serie nueva en donde afrontaremos el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero en el rol que nos toca, como pintores. Cada etapa del viaje será una etapa en el proceso creativo. Y hoy nos toca el inicio, o como lo llamo yo, el llamado a la aventura del dibujante. Cuando se está en ese momento en el que ves aquello que quieres dibujar, quizá hay una explosión de sensaciones e ideas en la cabeza. A mí, por ejemplo, me pasa que en mi cabeza hay voces que se superponen. Por un lado están las que quieren retratar exactamente lo que estoy viendo. Otras que son más realistas y ven que no es posible dibujarlo tal cual está allí. Ya sea porque se está en el bus y el bus se mueve mucho porque donde yo vivo no hay metro. O sencillamente porque no tenemos esa claridad mental para poderlo hacer. No podemos captar cada ápice de luz, cada sombra, cada elemento porque en primer lugar el tiempo no está congelado. Entonces, ¿qué hacer? Balthus decía que hay que dibujar con la mente, que hay que dibujar todo el tiempo y acusar a tu memoria, que hay que hallar formas en todo. Pero ¿cómo? ¿Cómo pasar de ese estado de superposición mental de ideas a algo más concreto, a tener un inicio de algo, un inicio de una imagen o dibujar en la cabeza, como decía Balthus? El primer fenómeno que debe ocurrir es observar. Y me dirás, pues todos observamos siempre. Pues no siempre, diría yo. Todos tal vez miramos siempre. Pero observar requiere como un paso más. Y es un paso más desde la conciencia. Es hacerte consciente de lo que miras. Es conocer lo que miras. Recorrerlo y detenerse en ello. Es retenerlo en tu memoria. Como cuando uno mira una mancha abstracta en la pared. Eso que nos pasa cuando vemos la mancha de humedad por ahí en un cuarto y vemos, como decía Leonardo, batallas enteras. Aquello que estamos viendo es quizás un cúmulo de fragmentos de nuestra propia memoria. Cuando nosotros vamos evolucionando dentro de nuestro aprendizaje, desde que somos niños, vamos codificando todo lo que vemos en conceptos. Y al conceptualizarlo todo, también desarrollamos la capacidad de asociación. Visto esto, esa capacidad de asociación y esa codificación que tenemos con respecto a clasificar las cosas reconocibles con códigos que son legibles como las palabras, hacen que cuando veamos algo similar a un árbol, lo primero que hagamos es asociarlo con el árbol. Entonces ahí ya está nuestro código de memoria con respecto al árbol. Entonces el dibujo tiene también su propio, lo vamos a llamar, archivo de imágenes de referencia en la cabeza. Eso hace que entre más tú aprendes a dibujar y entre más practicas y entre más observas, más fácilmente tú logras asociar formas abstractas con elementos concretamente codificables. ¿Cómo así? Siluetas reconocibles para que suene mejor. Ahí nosotros ya estamos dibujando con la cabeza. Ya se está empezando a hacer caso a Balthus. Porque efectivamente lo que estamos haciendo es usar nuestro cerebro para recodificar elementos que están ahí abstractamente en una mancha de humedad o en un grupo de ropa que forma una silueta cualquiera y estamos dándole una codificación. Básicamente eso hace el dibujo. La línea es un simple fenómeno físico que tiene la capacidad de representar algo abstracto, que si se codifica pueden formar un dibujo que bien puede ser una letra o una silueta de una forma reconocible como un árbol. William Kentridge habla, por ejemplo, de The Good Less Idea, que es un concepto que él sustrae de un proverbio árabe que es: si encuentras a un buen doctor y él no te cura, busca un peor doctor, que es de alguna forma un chiste, ¿no? Es una ironía porque no hay salida. Pero él toma el The Good Less Idea
para hablar de responder preguntas a lo que no se puede responder. Y ese es el territorio precisamente del arte, del dibujo en este caso. Él se refería sobre todo a tomar en cuenta y darle prioridad a la perspectiva menos común. Buscar la perspectiva menos común hace que el arte tal vez comunique más. Esto con la práctica y con conocerse a sí mismo va a dar frutos. Por ejemplo, a veces uno se fija en cosas que, hombre, uno piensa y dice, ¿esto a quién le va a interesar? Es muy raro. Es decir, ¿a quién le va a interesar cómo se ven a las 4:30 de la tarde las proyecciones de las sombras de la luz que está en ese momento sobre determinada superficie de mi casa? Pues es relativo, porque si las dibujas, vas a encontrar una forma interesante, cuanto menos, de transmitir esa inquietud, de darle forma a esa pregunta. Y asimismo, vas a encontrar, cuando logras registrar dichos intereses, varias maneras de entender y de abordar un proyecto. Si las dibujas, vas a encontrar, tal vez porque te interesan. Es como cuando conoces a alguien nuevo. Tiene un no sé qué, porque pues efectivamente es desconocido para ti, no tienes ni idea. Pero mediante tú vas conociendo a la persona, mediante tú vas conociendo esa situación nueva, vas entendiendo cómo te sientes con ello y por qué. ¿Por qué te sientes así? El dibujo es exactamente igual. Por eso las personas con las que he hablado y que sienten cierta frustración y cierto bloqueo para empezar un proyecto porque no saben resolverlo, creo que es precisamente porque no se están tomando varias formas de empezar un proyecto, sino se tiene un arquetipo de que tiene que tener éxito desde el principio. Y lo que uno entiende es que no, que hay que tomar en cuenta lo que uno quiere y sabe hacer o le interesa y darle un tiempo a eso para que madure. Pero al final la pregunta siempre es la misma y es ¿quién eres tú frente al mundo? ¿Quién eres tú frente al papel? Entonces nuestro llamado a la aventura tiene que ver con ello, con cómo llega a nosotros la idea de dibujar. ¿A través de qué? El encuentro con el sujeto, que en este caso es ese perro que nos guía. Esa pregunta que se nos pone enfrente, que es una pregunta que al principio no tiene rostro, no podemos decir cuál es la luz exacta en esa proyección de elementos circulares, no, es una inquietud. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta desde el principio eso con valentía, y cuando sintamos ese chispazo hay que mantener y hay que observar lo más posible ese algo que nos gustó, como hacían en la escuela de la tinta china hace 1000 años. Todo lo anterior nos lleva al ejercicio que se está desarrollando en este video, y es empezar por ese The Good Less Idea, esa perspectiva insospechada. Por eso ven aquí, por ejemplo, que yo he empezado a trabajar haciendo una serie de pequeños bocetos en los cuales simplemente estoy usando mi tinta y el agua para manchar abstractamente. Pero la diferencia está en que uno empieza a entender cuál es su propia conexión con las formas, porque no todos vemos lo mismo ni de la misma manera. Pero ¿cómo damos forma a eso que no tiene forma? Pues como ya habíamos hablado, la práctica. Creo que este enunciado que estamos haciendo hoy tiene como premisa el hecho de que no va a salir a la primera. Es decir, hay un lema que es un poquito difícil de asimilar, pero es muy chévere y es muy válido, y es: hay que lanzarse al vacío y tirar a fracasar. Hay que rayar, hay que manchar, hay que simplemente mover las manos y dibujar, asimilando eso que se ha observado. Por ejemplo, este tema es muy pertinente para todos aquellos que en un principio empezamos a preguntarnos cuál era la diferencia entre el dibujo y la pintura. Muchas veces cuando empezamos a pintar, los maestros nos están haciendo su guía, nos dicen conceptos similares a: tiene que empezar a ver la mancha, tiene que empezar a ver la masa, debe empezar a observar dónde hay mancha y que eso no sea dibujo. Muchos términos que obviamente no vamos a debatir aquí porque son formas de entender los oficios y formas de entender la vida en últimas. Pero sí podemos hablar de que este ejercicio que hacemos de observar las paredes mohosas, esas manchas abstractas en la pared, y figurar cosas con ello, sirve para empezar a entender una sensación de pictoricidad que para mí tiene que ver con la unidad dentro de lo que se está trabajando. Cuando uno ve una ilustración que no es muy pictórica sino que es más gráfica, casi siempre los límites son dominantes. Entonces uno ve un cómic, obviamente hay muchos cómics y novelas gráficas que usan el lenguaje pictórico, pero tradicionalmente es más gráfico, pues por la naturaleza
sus técnicas que son la serigrafía. Entonces, en un caso de esos, uno ve cómo los límites están determinados. Hay límites cromáticos, hay límites tonales, hay límites de textura, etcétera, etcétera. La pintura, por lo menos hoy en día, si bien sí tiene esas diferenciaciones entre calidades, texturas, tonos, gamas, etcétera, que eso hace una buena pintura figurativa, para mí cuanto menos, los límites son mucho más difusos. Hay una sensación de unidad mucho mayor cuando uno ve un Rembrandt que tal vez cuando uno ve una ilustración contemporánea. Precisamente porque son lenguajes diferentes, porque el uno se está narrando concretamente y describiendo un hecho, y el otro en cambio trata como de evocar ese mismo hecho a través, por ejemplo en el Rembrandt, de la luz, porque no es que nos describa la luz, es que casi que la modela, casi que la luz se vuelve como algo que transita ese espacio, pierde como límites y se vuelve algo que se transforma a medida que viaja por ese espacio que está mostrándonos, que nos está llevando a nuestros ojos. Cuando uno ve los dibujos en Rembrandt, hay una sensación muy interesante. El ser pintor no se limita solo a contestarse a sí mismo una pregunta a través del dibujo, que es lo que muchos pintores a lo largo de la historia han hecho, sino que también empieza a evocar la idea o su relación con los materiales, con lo que está pintando o dibujando y con ese mundo interior que él ya tiene allí. Por eso cuando vemos uno de estos apuntes en tintas sienas así bellísimos de Rembrandt, vemos que el dibujo tiene cierta vitalidad a partir de la forma en la que usa también las masas de la aguada y de las tintas para poder formar ese dibujo. Pero a lo que vamos con esta cita es que precisamente Rembrandt lo que está haciendo es soltarse a no pensar las cosas como cosas. Y es que nosotros tenemos ese recurrente error. Como estamos acostumbrados a codificarlo, como decíamos anteriormente, en palabras, y tenemos toda una biblioteca de conceptos que son más textuales que visuales, cuando dibujamos estamos subyugados a determinar las cosas con su nombre propio, es decir, esto es una mesa, esto es un gato, esto es un perro, esto es un árbol, etc. Y cuando vamos a dibujar, pues lo primero que retenemos son las siluetas reconocibles de las que ya habíamos hablado, porque son los conceptos primigenios que tenemos, y en realidad no observamos que hay abstracciones que conforman esa figura que estamos viendo allí y que vamos a dibujar. Entonces este primer ejercicio de empezar a observar la abstracción dentro de una forma es muy pertinente. Mi maestro Miguel Arosemena me enseñó hace muchos años que esa era la forma de cruzar ese primer umbral, de empezar a entender esa relación de pintura y dibujo, porque hay que empezar a soltar la idea de la silueta para ser libres en cuanto a componer lo que realmente necesitamos componer. Entonces dejamos de estar un poco atados a lo que estamos viendo y simplemente empezamos a ver formas abstractas que pueden construirse y deconstruirse. Entonces, cuando hacemos estas manchas que estamos haciendo aquí, vamos a hacerlas al azar sin pensar en que vamos a formar algo que ya conozcamos, sino por el contrario nos vamos a dejar llevar por las formas y así luego empezar a detenernos un momento a observar qué está ocurriendo allí y qué puede sugerirnos, y así sacamos figuras desde adentro. Este es, para mí, el primer paso para después pintar o dibujar de memoria. En conclusión, para empezar a dibujar, es bueno confrontarse con los materiales, dejarse llevar en principio por la intuición y soltarse a la aventura de lo desconocido a través de dibujar formas libres. Dale, anímate y dibujemos juntos. Para este ejercicio tenemos un hashtag que es el llamado a la aventura del dibujante. Compártelo en Instagram y en otras redes sociales. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compartir y sobre todo dejar los comentarios que necesites dejar. Suscríbete y ponle a la campana para recibir notificaciones cada vez que subo contenido. Un abrazo y nos vemos.